Bueno, el tema de la unidad 4 en sí es la teoría del consumidor, que aquí lo importante es que ustedes tienen que entender que el consumidor tiene un nivel de satisfacción, si se puede decir. Entonces, a ese nivel de satisfacción se le dice utilidad. Entonces, la utilidad es la medida de satisfacción por la cual los individuos valoran la elección de determinados bienes o servicios en términos económicos. Entonces, en ahí es central, o sea, es una medida de satisfacción donde está determinada según cantidad de bienes, bienes refiere productos o servicios en términos económicos. Entonces, esto es central que lo sepan. Entonces dice, en un concepto más amplio referimos a la utilidad como el interés o provecho que es obtenido por el uso de un bien o servicio en particular. Entonces hablamos de una satisfacción cuando el consumidor o una persona que compra algo logra satisfacer las necesidades que tiene. Entonces, se dice que cuanto mayor es la utilidad, es el deseo de consumirlo también será mayor. Y según esto se hace una serie de como conceptos que acompañan a todo esto. Entonces, hay en sí un concepto que nos dice que el comportamiento es racional, es decir, que tiene ciertas características que no van a ser contradictorias. Por ejemplo, la primera es que la supuesta de este modelo se dice que son completas. Entonces, ¿qué significa? Si A y B, o sea, si A y B son situaciones, el individuo o la persona podrá decidir con exactitud cuál es primero, cuál es segundo y cuál es tercero. Por ejemplo, puedo decirles yo que tenemos hamburguesa, lomitos y salchipapa. Yo como persona prefiero primero los lomitos, después la hamburguesa y después la salchipapa. Entonces, en ese orden quiere decir que es completa, que puedo definir cuál va primero, cuál va segundo y cuál va tercero. La otra, que es transitiva, es como que A es preferible a B y que B es preferible a C. Entonces también afirmará que A es preferible a C. Como yo establezco ese orden de A, de lomito, hamburguesa y salchipapa, se puede decir que el lomito me da más satisfacción que comer salchipapa. Entonces va en orden gradual. A eso quiere decir transitivo. Es decir, si A es mayor que B y C, y si estamos diciendo que C es el más mínimo, entonces por tanto A siempre va a ser más que todos los demás. Y por último dice, si un individuo afirma que A es preferible a B, entonces las situaciones que se acercan convenientemente a A también serán preferibles a B. ¿Para qué nos sirven todo esto? Es para definir la característica que tienen las curvas de indiferencia, que ahorita las vamos a ver. Entonces, bueno, esto ya es un poquito lo más complementario porque es bastante teórico de otros autores, pero se simplifica en eso. ¿Cuáles las características que tienen estas decisiones? Que son esas tres. ¿Y qué quiere decir utilidad? ¿Ya? Entonces acá lo puedo, para que lo puedan ver, completas. Los siguientes que son transitivas. Y por último que son continuas. Esto no es necesario. Bueno, entonces la teoría de la demanda o teoría de la conducta del consumidor tiene dos enfoques, ¿ya? Uno es el enfoque cardinal y el otro es el enfoque ordinal. El enfoque cardinal nos refiere con los términos de utilidad, de satisfacción de solo un bien, y el segundo hace referencia a las curvas de indiferencia, o también se conoce como ordinal. Ahora, ¿qué quiere decir la teoría cardinal de la demanda? Que la utilidad que le reporta al consumidor, el consumir un bien se puede medir cardinalmente, es decir, puedo expresar en números o puedo cuantificar. Entonces, la utilidad cardinal, ¿qué hace?
medir cuánto me da satisfacción si yo como una hamburguesa, si yo como 2 hamburguesas y así sucesivamente. A cada unidad que yo coma le da un nivel de satisfacción, un número, en otras palabras. Y por último dice, las utilidades de todos los bienes son independientes y aditivas, es decir, que se pueden sumar en el consumo. En la teoría cardinal tenemos dos términos importantes, utilidad total y utilidad marginal. ¿Ok? Entonces, la utilidad total es la satisfacción total que obtiene un individuo. ¿Ya? En otras palabras, es si yo consumí 5 hamburguesas, ¿cuánto me da en total de satisfacción haber consumido las 5 en total? Mientras que la utilidad marginal se refiere a esa última unidad que yo consumí. Por ejemplo, si yo consumí 2 hamburguesas, la utilidad total de estas 2 hamburguesas es 30, póngale. Suponiendo. Ahora, si yo consumí 2 hamburguesas y digo, quiero saber la utilidad marginal de la unidad número 2. ¿Qué quiere decir? Que quiero saber en cuánto aporta a mi satisfacción la hamburguesa número 2, que puede ser un valor de 16 utilidades o 14 utilidades, pero va en ese sentido. Y por último, utilidad marginal, teóricamente dices la variación o cambio, pudiendo ser aumento o disminución en la utilidad total al cambiar en una unidad del consumo del bien. Geométricamente es la pendiente de la utilidad total. ¿Cuáles son las fórmulas? Bueno, para hacer, aquí tenemos dos fórmulas, una es la discontinua y otra es la continua. Regularmente la discontinua se utiliza cuando nos dan directamente una tabla y yo lo que tengo que hacer es como que no tengo la función. Entonces, sin la función, yo lo único que puedo hacer para sacar ese valor de utilidad marginal es restar. Restar utilidad total 2 menos utilidad total 1 dividido entre cantidad 2 menos cantidad 1. Sin embargo, si me da una función, recién puedo aplicar la derivada. Si me da función de utilidad total, puedo aplicar derivada para saber la utilidad marginal. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, varía discontinua a continua, porque varía un poquito en el tema de los números, porque te sale como que cuando es derivada, te sale en específico de esa última unidad, de ese número que vos estás sacando. Sin embargo, en utilidad, cuando es discontinua, se toma en cuenta el promedio de los dos. Pongan, si yo hago la utilidad marginal de la unidad 1 y 2, me va a salir en el promedio esos dos con la discontinua. Pero con la continua me va a salir tanto utilidad marginal solo de la unidad 1 o utilidad marginal solo de la unidad 2. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos ahí. Utilidad total, utilidad marginal. Esto estamos hablando netamente de la teoría cardinal. ¿Ok? Lo que siento que no es importante lo estoy borrando para que lo puedan, si ustedes quieren revisar después, simplificado. Ley de la utilidad marginal decreciente. Este término es importante. Dice, esta ley que señala, a medida que se va consumiendo unidades sucesivas de un bien, el incremento en la utilidad total va disminuyendo. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando yo hago un maratón o una carrera, pónganle, lo que pasa es que el primer vaso que yo voy a tomar de agua siempre me va a dar muchas satisfacciones, como que me alivia esa sed que yo tengo. Sin embargo, cuando yo consumo el segundo vaso, como que ya me satisface, pero no tanto como el primer vaso. El tercer vaso, menos que el segundo, y va a llegar a un punto de que ya me llené, ya no quiero más agua. Bueno, que es mi quinto vaso. Si yo tomo un sexto vaso, en vez de aumentar a mi satisfacción, ¿qué va a hacer? Tal vez me va a hacer daño, me va a hacer vomitar porque estoy tomando en exceso. Entonces, eh, en esa teoría es lo que se aplica a esto. ¿Qué quiere decir? Que si yo decido tomar el primer vaso, ese me va a dar una gran satisfacción. Un nivel de 8, póngale de utilidad. El segundo vaso, un nivel de 6. Y a medida que yo vaya aumentando la cantidad de vasos de agua que yo decida tomar, va a ir disminuyendo. Ahora, hablemos de las relaciones. Por ejemplo, en el examen que les diga, ¿cuál es la relación que tiene utilidad total con utilidad marginal? Vámonos a la gráfica. ¿Ok? Más fácil es que se guíen con una gráfica. La utilidad total es esta de aquí arriba. Va a llegar a un punto en que va a crecer
y luego, desde ese punto que crece, llega a su punto máximo, va a empezar a decrecer, como ven acá. Y la utilidad marginal, en un inicio, va a crecer a grandes rasgos y luego va a empezar a disminuir. Teóricamente dice, cuando la utilidad total está aumentando, la utilidad marginal es positiva. Cuando la utilidad total es máxima, el punto de saturación del consumo, la utilidad marginal es cero, y cuando la utilidad total está disminuyendo, la utilidad marginal es negativa. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Se acuerdan qué es lo que tienen en gráfica? O sea, de esta gráfica de acá. Y lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Cuando la utilidad total crece, si ven acá, esta utilidad marginal es positiva, positiva. Cuando la utilidad total está en su punto máximo, la utilidad marginal es igual a cero. Y cuando la utilidad total va a empezar a decrecer o a hacerse más chica, la utilidad marginal es negativa. ¿Ok? Esos son los tres aspectos importantes que ustedes tienen que saber respecto a esto. Y aquí se los dice como que puntualmente. Yo siempre, bueno, en lo personal me es mucho más fácil acordarme cuando hago los gráficos. A veces uno con lo teórico no es muy bueno, pero cuando uno tiene la gráfica de referencia en la cabeza, es como que, ya qué relación tenían y lo hace. En ese sentido, para que les ayude a recordar en el examen. Ahora, y este es el otro punto. Pero recuerden, ahorita estamos hablando netamente del enfoque cardinal. Ahorita vamos a hablar del enfoque ordinal. Y bueno, aquí ya les da ejercicios que, por ejemplo, a grandes rasgos nos da una función de utilidad total, proyectar utilidades totales y las utilidades marginales discontinuas y continuas. Graficar las curvas proyectando para las cantidades consumidas del bien X desde 0 hasta 6. ¿Qué se hace cuando es discontinua? Se utiliza esta función de acá, esta fórmula de acá, que lo que está haciendo es restar utilidad total 2, 16, utilidad total 1, 0, dividido entre cantidad 2, 1, menos cantidad 1, 0. Utilidad marginal discontinua es 16. ¿Qué pasa si yo aplico derivada? Derivada será la función de utilidad marginal 18 menos 4x. ¿Qué pasa cuando consumo 0 unidades? La utilidad marginal es 18. Entonces, esta es la primera fórmula, la discontinua, y esta de acá es la continua. Sigamos. El equilibrio del consumidor. Lo que lo limita al consumidor, o lo que nos limita a nosotros como compradores, es la cantidad de dinero que tenemos para gastar. Entonces se dice que el equilibrio del consumidor es aquel punto donde el consumidor logra gastar todo lo que tenía para comprar y adquiere la mayor cantidad de los bienes. Entonces dice, el consumidor que actúa en forma racional cuando gasta su ingreso monetario que es limitado y dado los precios de los bienes en el mercado, le hace de tal manera que maximiza su utilidad o satisfacción. Para lograr este objetivo debe gastar su ingreso de tal forma que cumpla con las siguientes condiciones. La última utilidad monetaria gastada en los diferentes bienes se debe darle la misma utilidad o utilidades marginales proporcionales a sus precios que deben ser iguales. Y el ingreso del consumidor debe ser gastado en su totalidad. Entonces, esto es importante. Bueno, esta, a ver si lo puedo hacer negro. Aquí. Y la última unidad gastada debe darle la misma utilidad o utilidades marginales. La fórmula. ¿Cuál es la fórmula del equilibrio del consumidor? Siempre es esto. Utilidad marginal A dividido entre el precio del bien A igual a utilidad marginal B dividido entre el precio del bien B. Ahora, en esto, chicos, se puede usar inclusive X y Y. Ese A y ese B no es que específicamente sean así, sino que lo hacen para hacer de referencia, pero cuando hacemos los ejercicios regularmente los representamos con X y Y, ¿ya? Pero esta fórmula siempre va a ser la misma cuando queramos sacar equilibrio del consumidor.
Y por último, la de ingreso monetario. Precio del bien A por cantidad del bien A más precio del bien B por la cantidad de B. Que M, en otras palabras, es el gasto total. Ahora, a ver. Bueno, esto ejercicio, ahorita no estamos enfocados en eso. Pero véanse acá. Bueno, acá dice determinar álgebramente la canasta para el consumidor. Lo que hace es reemplazar en 5, en este caso sería mm, cantidad 10. Ahí, aquí está, mira. Utilidad marginal de A dice que es X. Cuando son 10 unidades, la utilidad marginal de X es 5. Y el precio de X es 5 también. Y como les digo, esto de acá a veces es para confundirnos, pero es lo mismo que representarlo como X y Y. No es necesario ponerle A o B. Solo que para explicar la teoría siempre nos ponen X y Y. Ya, véanlo de esta forma. Dice, busco el punto donde utilidad marginal de X dividido entre precio de X sea igual a utilidad marginal de Y dividido entre precio de Y. ¿Qué quiere decir? Utilidad marginal de X es 5. Dice. Ah, ok, acá está el 5. 5 y el precio de X es 5. Tiene que ser igual a la utilidad marginal de Y, entonces busco cuando consume 8 unidades, 10, y el precio de Y es 10. ¿Cuáles van a ser las cantidades de equilibrio? Van a ser 10 unidades de X y 8 unidades de Y, por si acaso. Pero aquí ya no lo menciono. Mm, bueno. Hablando un poquito de esto de acá, dice la curva de demanda es una función que relaciona la cantidad demandada de bien con el precio ceteris paribus. Pero esto es lo mismo al ejercicio anterior, no es necesario. Por último, vámonos a la segunda teoría. La segunda teoría es la teoría ordinal de la demanda o dice la utilidad y su medición. Entonces, en este caso, lo que se hace, se dice que el concepto de utilidad es algo subjetivo que no se puede medir. Es decir, nosotros no podemos decidir cuánto me da satisfacción o no. Por tanto, dice, es posible simular y llegar a hacer una idea gracias a las funciones de utilidad. Entonces, la diferencia es que en la teoría ordinal, sí sé que es algo muy subjetivo, que es algo que no se puede medir, entonces no es necesario. Pero sí se puede simular esta situación. Entonces, con esto nos vamos. Aquí esto se los voy a borrar porque esto le va. O sea, al final se simplifican lo que les dice al principio. Mm, ya. Bueno, dice en términos técnicos, nuestro concepto de utilidad solo se definirá como una transformación monótona que conserva un orden. Esta falta de unicidad, cuando se asignan números a la utilidad, también explica por qué no podemos comparar las utilidades de dos personas. Si una persona puede afirmar que un filete le aporta una utilidad de 5 y otra afirma que el mismo filete le aporta una utilidad de 100, no podemos saber cuál de los dos individuos concede más valor al filete porque ellos podrían estar empleando escalas muy diferentes. Entonces, lo que nos quiere decir es que cada persona puede tener su terminología de utilidad o darle un valor. Por ejemplo, hay algunos que dicen del 1 al 10 cómo está esta comida o del 1 al 100. Entonces, cada uno tiene su escala para medir y por eso se dice que es algo subjetivo. Bueno, el supuesto ceteris paribus se quiere decir que se refiere a la satisfacción general. Es evidente que diversos factores afectarán este indicador. Mm, bueno, lo podemos simplificar en esto.
La práctica común consiste en dirigir nuestra atención exclusivamente a las elecciones entre dos opciones cuantificables, pero manteniendo constante todos los demás factores que afectan el comportamiento. ¿Qué quiere decir ceteris paribus, chicos? Ceteris paribus lo único que quiere decir es que se toma en cuenta dos variables importantes y las demás, las otras variables, lo que vamos a hacer es ponerlas en como que no nos va a llamar la atención o no le vamos a dar importancia a esas otras variables, solamente a las variables que queremos saber. En este caso, a solamente las elecciones que podemos cuantificar. Ahora, dice acá gustos y preferencias del consumidor. Gustos y preferencias del consumidor quiere decir qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, se refiere a eso. Y dice, acá utiliza el término de canastas. Son canastas de mercancía dentro de una lista completa de bienes y servicios en términos de fecha y lugar y características. Entonces, canastas, aquí utiliza lo que son las cestas, es decir, una curva de indiferencia va a relacionar sí o sí dos productos. Pónganle A y B, X y Y. Y ese puntito, cada puntito de la curva de indiferencia quiere decir que es una cesta de mercado. Esa cesta de mercado puede determinar cuál es la satisfacción que les va a dar. Pero aquí nos se va a otra cosa. Dice, hemos afirmado que el principio de eficiencia, la preferencia es una forma de gusto del consumidor. Ahí lo vamos a definir. Nada más. Y por último, esto de acá. El modelo de comportamiento individual. Los gustos o preferencias del individuo determinan la cantidad de satisfacción. Los consumidores tienen restricciones y los consumidores maximizan a un placer derivado sujeto a las restricciones que tienen. Y los consumidores eligen qué comprar por las limitaciones de la riqueza, le impide comprar todo aquello que pueda ser deseable en un momento. Acá, esto se lo vamos a definir en esto. La curva de indiferencia se define como el conjunto de combinaciones de dos bienes, como X y Y, que le representan al consumidor la misma utilidad o satisfacción, por lo que el consumidor es diferente a cualquier combinación sobre la curva. Entonces, aquí en curvas de indiferencia, les puedo decir que mientras más alejadas esté del origen, mayor satisfacción tiene. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de bienes. Y aquí está la teoría de que mientras más tenga, mejor va a ser para el consumidor. Y por último, una mapa de indiferencias, el conjunto de curvas de indiferencias que se pueden graficar en el espacio de bienes y ordena las combinaciones de los bienes de acuerdo al nivel de preferencia. Y representa distintos niveles de utilidad que alcanza un individuo cuando consume distintas canastas de bienes. Ok, ahí lo podemos resumir. ¿Cuáles son las características? Tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Porque si decide aumentar el consumo de un bien, hay que disminuir del otro bien. Son convexas al origen por la tasa marginal de sustitución. ¿Qué quiere decir la tasa marginal de sustitución? A lo que refiere es que si yo quiero consumir otro bien, sí o sí necesito renunciar a un bien. Pónganle que acá tengo panes y aquí tengo refrescos. Entonces, para yo consumir otro pan, necesito renunciar a una unidad de refresco, pónganle. Si quiero consumir otro pan, tal vez ya no voy a poder renunciar a una unidad de refresco, sino a un medio vaso de refresco. Tasa marginal de sustitución quiere decir que para conseguir otro bien, yo necesito renunciar al otro bien para poder aumentar la cantidad del otro. ¿Ok? Hace referencia a eso y teóricamente dice
es la cantidad del bien Y que el consumidor estaría dispuesto a disminuir para aumentar en una unidad el consumo del bien X, manteniendo su nivel de utilidad. Hasta aquí. Y aquí ya les representa con la fórmula, es decir, cuando quiero saber un punto exacto de la curva, se hace la derivada, pero si quiero saber el arco en sí de la curva, puedo restar y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Bien. Bueno, ¿cuál es la relación que tiene la relación marginal de sustitución y las utilidades marginales? Esto también es importante. La relación marginal de sustitución también se puede expresar en función de la utilidad marginal. Si Raúl tiene 8 naranjas y 4 mandarinas en un determinado momento y obtiene una mandarina más, su utilidad aumenta. La utilidad adicional es la utilidad marginal de la última mandarina, utilidad marginal de X. Del mismo modo, si recibe un cambio en una naranja más, su utilidad marginal de la última naranja es utilidad marginal de Y. Bueno, aquí lo que nos quiere decir es que si aumentamos la cantidad de bienes que consumimos, de igual forma va a aumentar la utilidad, ¿ya? Pero la verdad es que no está muy claro acá teóricamente, así que lo vamos a omitir porque no creo que les aparezca este punto de acá. No hay forma de que lo expliquen detalladamente como quiere la relación. Y por último, la restricción presupuestaria es limitante, es decir, el dinero que tiene para gastar, cómo decide gastarlo en X y Y. Y se representa de esta manera. Es un triangulito. Teóricamente, conjunto de combinaciones de los bienes como X y Y que el consumidor puede comprar gastando todo su presupuesto, dado los precios de los bienes en el mercado. Hasta ahí. Y bueno, esto es un ejercicio. Esto, chicos, yo les recomiendo siempre, en lo personal, hacer primero la gráfica y después describir lo que está pasando, aunque el LISEC no hace mucho estos ejercicios. Pero, por ejemplo, dice, cuando cambia el precio de X y todo lo demás permanece constante, la línea del presupuesto gira sobre el eje Y hacia la izquierda cuando el precio de X sube y hacia la derecha cuando el precio de X baja. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo estoy en un lugar, pónganle en el mercado, y yo normalmente compraba con 10 bolivianos 5 panes, que es X0, ¿ya? Y también en en ese otro extremo también podía comprar 4 pilfrus, pónganle. Entonces, 5 refrescos y, perdón, 5 panes y 4 pilfrus. ¿Qué pasa cuando el pan va a aumentar tal vez a 2 bolivianos? Relativamente, la cantidad que yo compro de pilfrut no va a afectar, se va a quedar lo mismo porque yo tengo ese presupuesto para comprar pilfrut. Pero para mi pan, lo que va a pasar es que se va a hacer más chiquito la cantidad de pan que yo voy a poder comprar. Es decir, se va a desplazar hacia la izquierda. Porque cuando este triángulo que ustedes ven acá se hace más chico, es porque estoy comprando menos cantidad. Cuando se hace más grande, es cuando compro más cantidad. Y lo mismo acá, cuando cambia el precio de un bien y es decir, si el precio se hace menor, la cantidad que yo puedo comprar de ambos aumenta. Cuando el precio sube, la cantidad que yo puedo comprar disminuye. Fíjense acá, se hace más chiquito el triangulito. Pero eso en forma teórica para que le puedan entender mejor. Ahora, el equilibrio del consumidor sigue siendo el mismo, chicos. Utilidad marginal de X dividido entre el precio de X igual a utilidad marginal de Y dividido entre el precio de Y. Lo mismo, si se acuerdan, repite lo mismo que el enfoque cardinal.
El consumidor está en el equilibrio cuando al gastar su ingreso limitado lo hace de tal manera que con su línea de presupuesto alcanza la más alta curva de indiferencia. Generalmente el equilibrio se da cuando la línea de presupuesto es tangente a una curva de indiferencia en el punto de tangencia el consumidor maximiza su utilidad o satisfacción. Yo lo que les puedo decir, si ustedes quieren repetir, y sé que puede ser válido, el consumidor está en equilibrio cuando gasta todo su ingreso o teniendo la mayor satisfacción posible. Porque la curva de indiferencia hace referencia a satisfacción. El punto más alto, una curva de indiferencia más arriba, quiere decir un nivel de utilidad más alto. Si no vamos a querer compararlo con el equilibrio del consumidor con el enfoque cardinal, nos dice algo muy parecido, solo que no utiliza curvas de indiferencia. Utiliza otro término. Vámonos acá. Creo que está aquí. Aquí arriba. No está. Acá. El consumidor que actúa en forma racional cuando gasta su ingreso monetario que es limitado y dado los precios de los bienes en el mercado, lo hace de tal manera que maximiza su satisfacción. Y acá nos dice que alcanza la más alta curva de indiferencia. Entonces, tal vez la diferencia que podemos hallar es que el otro dice satisfacción y este punto de acá, más alta curva de indiferencia. Que la curva de indiferencia igual quiere decir satisfacción por si acaso, ¿ya? Pero ese detalle. Curva precio-consumo. La curva precio-consumo es solamente una línea, ¿ok? Gráficamente se la representa como una línea. Y es el conjunto de combinaciones de dos bienes que el consumidor puede hacer estando en equilibrio cuando cambia el precio de uno de los bienes y todo lo demás se mantiene constante. ¿Qué relaciona la curva de precio-consumo? Relaciona los puntos de equilibrio cuando cambia el precio de uno de los bienes. Combina o conjunto de combinaciones del consumidor cuando está en equilibrio, cuando cambia el precio de uno de los bienes. Esto de acá. Nada más eso. Bueno, dice demanda individual es la cantidad que el consumidor desea adquirir ante diferentes precios durante un periodo de tiempo. Lo que avanzamos en el tema 1, cantidad que el consumidor está dispuesto a comprar a un precio determinado y en un tiempo determinado, donde todas las demás variables están constantes. La curva de la demanda se puede sacar de la curva de precio-consumo, porque es una función que relaciona cantidades del bien del consumidor en equilibrio con los precios del bien. Esto de acá. Sigamos. Curva ingreso-consumo. Igual se puede representar solamente gráficamente. Y en esta situación de acá es que lo que relaciona es combinaciones o equilibrios del consumidor cuando cambia el ingreso del consumidor. Teóricamente, conjunto de combinaciones de dos bienes que el consumidor puede hacer estando en equilibrio al cambiar u ingreso. Esto de acá. Mientras todo lo demás permanece constante. Eso con curva de ingreso-consumo. Acá nos habla de más ejercicios. Y vámonos al último punto, creo, que es efecto sustitución. Cuando yo decido comprar algo, póngale que costaba 5 pesos y yo compraba 10. Y ahora subió a 10 pesos. Y yo ahora compro solamente 5. Esa diferencia que hay de 5 unidades que yo estoy dejando de comprar por el precio se llama efecto sustitución, porque con esa cantidad que yo ya no estoy comprando voy a decidir en comprar tal vez otro bien o también se deba a que ya no me alcanza el dinero. En otras palabras, el efecto sustitución nos habla qué es lo que hago yo cuando sube el precio de un bien. Y en este efecto sustitución hay el efecto renta
Sí, el efecto renta y también está el efecto, bueno, el efecto sustitución. Estos dos se los conoce como efecto total, ¿ya? Entonces, efecto sustitución, como dice el nombre,